¿Ya te has preguntado cómo es realmente un desierto árabe? Cuando uno ve videos sobre desiertos de esta parte del mundo, normalmente ve videos como este otro o como este. Personas sintiendo la adrenalina de paseos en carros 4x4 sobre las dunas del desierto, o también personas disfrutando de un paseo tranquilo en un camello con el atardecer de fondo. Pero ¿realmente son así? ¿Qué tipo de actividades hay para hacer acá? ¿O será también que esconderán algún secreto que no quieren que sepas? Esto lo vamos a descubrir en la aventura del día de hoy. Así que para eso nos hemos venido al desierto. Este lugar específicamente se llama la Reserva de Conservación del Desierto de Dubái. Es el primer parque nacional de los Emiratos Árabes Unidos y representa el 5% de Dubái. Les vamos a mostrar cómo es un típico desierto árabe. Y como otro dato les cuento, la primera vez de Sofía en el desierto. Sí. Ella siempre había tenido ese sueño de conocerlo porque... Lo había visto en fotos, videos y así, y que supuestamente los atardeceres se ven como bien bonitos. Así que por eso siempre había querido conocerlo. Quiere tomarse ahí las respectivas fotos aesthetics con las dunas. Y bueno, les cuento que este tour comienza en el hotel. A eso de las 2 de la tarde pasan por vos, te van a recoger y después se alejan un poquito de la ciudad, una hora y media aproximadamente, hasta que llegan al desierto. En sí, toda esta parte en la que nos encontramos es una reserva natural. Esto con el fin de mantener el hábitat del ecosistema de la zona. Y bueno, después de internarse un poquito ya en el desierto, llegan a esta zona que es un campamento. Aquí vendría siendo la primera parada, donde la gente pues adquiere tours como actividades en cuatrimotos, adquiere tours también en estos otros carros 4x4 para ir a darse unas vueltas en las dunas ahí un poquito extremas. Hay otra sección aquí para comprar recuerditos, para comprar ropa, para comprar souvenirs. En nuestro caso lo vamos a omitir, pero también aquí en la primera parada ustedes pueden ir a dar un tour con los camellos en algún dado caso lo quieran, y también pueden tomarse la respectiva foto con estos halcones que ven por acá. Y miren que sí, a pesar de que representa solamente el 5% de Dubái, está bastante grande, 225 kilómetros cuadrados. Y miren que en lo que andamos caminando aquí por el campamento se ve bastante gente tomándose la respectiva foto con los halcones. Y aquí viene el primer dato curioso de los halcones, chicos. Miren, aquí en la zona son tan preciados los halcones, no solamente para tomarse fotos, sino que anteriormente y todavía en algunas zonas se utilizan para la caza, ya que son tan rápidos que miren, son más rápidos que una bala, utilizándose para cazar mamíferos pequeños. Pero lo que les iba a contar, y este es un dato curioso, y es que sí, son tan apreciados que los halcones tienen su propio pasaporte. Es decir, que cuando el dueño del halcón viaja con este, el halcón ocupa también su propio asiento. Eso me pareció a mí curioso y se los quería comentar en este video. Bueno, miren, entre una de las cositas que seguramente muchos nos van a preguntar ahorita que andamos en este tour del desierto es por qué Sofía y yo nunca nos subimos a los camellos. Pues miren, nosotros no somos como muy fanáticos de subirnos a caballos, a burros, a camellos, mucho menos. Animales en sí, ajá. Porque pues en la mayoría de estos lugares los animalitos son maltratados. Por ejemplo, ahorita con Sofía estábamos aquí y son cositas que la gente no se fija porque está un poquito escondido. Porque, por ejemplo, este camellito que tenemos enfrente se pudiera ver sano, se pudiera ver feliz, se pudiera ver tranquilo, pero miren detalladamente aquí la parte de abajo, no sé si logran ver, este lazo que tiene amarrado al cuello. El lazo que tiene en el cuello también va amarrado a sus patas. Eso quiere decir que el camello no puede levantarse, porque si tratara de levantarse se lastimara el cuello. Entonces esto lo hacen con la finalidad que este camellito se quede ahí sentado y las personas se suban a tomarse la foto y pues el camellito no tenga la oportunidad de pararse. Son cositas que les comentamos para que cuando ustedes vengan a este tipo de tours se fijen bien, porque nosotros no nos habíamos fijado y son cositas que, como les digo, están escondidas pero están ahí. O sea, nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a ver, porque en general los camellitos sí se ven bastante cuidados, o sea, no se ven ni delgaditos, ni con golpes, con heridas, ni
nada de eso. Entonces, pero ya cuando nos fijamos, pues aquí les ponen esas cuerditas para que se mantengan así, agachaditos. Y pues no sabemos si el animalito se siente incómodo o algo así. Sí, porque con que uno por estar 8 horas en el avión le duelen las rodillas, ya no se diga el camellito de estar ahí sentado. Sí. Y que se le lleguen a subir unos señores. Ojitos, con esto no estamos diciendo que si ustedes lo quieren hacer, no lo hagan. Cada quien es libre, o sea, cada quien tiene derecho de hacer lo que ustedes quieran. Solamente se los comentamos, pero si ustedes vienen y quieren hacerlo, háganlo libremente. Si ustedes quieren tomarse la foto, háganlo. Nadie les está diciendo que no. Así que, para aclarar, ustedes son libres, pero se lo comentamos. Miren, unas cositas antes de seguir. Varias personas pueden pensar que en este campamento que les he mencionado, toda la gente que hace los tours, porque sí se mira bastante lleno, miren la cantidad de camionetas que hay por acá, uno puede pensar que todos los tours se agrupan en este lugar, pero les cuento que no. En toda esta reserva, en todo el desierto, se logran ver campamentos. No sé si logran ver al fondo, se ven estas luces. Pues en ese lugar hay otro campamento donde se reúnen más personas. Entonces, alrededor de estos 200 kilómetros cuadrados que les mencioné, están regados campamentos como estos, donde la gente viene aquí y disfruta del show. Bueno, miren que después de esa breve parada en el campamento, vamos con el famoso Dune Bashing, que te llevan aquí en un 4x4 por las dunas. Sofi, ¿estás lista? A ver si no me sale volando un zapato. Hasta ahorita entendí que por qué le han adaptado aquí unos agarraderos como que es la coaster para que te agarres, porque aquí van con todo. Ahí vamos. Siguiente. Sí. Ahora entiendo por qué casi nadie se quiere ir atrás. Llegamos a la teoría con Sofi y aquí se siente más. Bueno chicos, después de ese dune bashing, ese paseo en las dunas, les cuento, pasamos a un sector donde la gente se toma fotos de recuerdito en el atardecer. Los camellos con el atardecer se miraban también espectaculares. Yo aproveché que tomarme la sesión de fotos. Por aquí les voy a dejar al tío Tutanka. ¿Saben quién es el tío Tutanka, Frank? Tuvieron que haber visto el video de Egipto. Desde ahí nació ese peculiar nombre, ese histórico nombre en el canal. Y es que sí, miren, nos encontramos de regreso ya en el campamento. Aquí toda la gente que hace los tours en el desierto se reúne acá para la cena. Aquí van a hacer un show que ya les voy a mostrar más tarde. Y aquí hay una infinidad de mesas donde la gente va a degustar la cena, que también va incluido en el paquete. Ahorita nos andan buscando el asiento, creo que nos abarcaron por acá. Por aquí el guía le está comentando a la Sofi que el show va a ser más noche en este sector que ven acá. Así que bueno, ahorita solamente agarramos posición y les sigo comentando. Vamos. Ahora chicos, nosotros ya en posición esperando el show. Así que miren, seguramente les va a dar hambre porque la comida, el buffet gratis va a venir después del show. Así que bueno, hay diferentes puestos donde pueden encontrar ahí uno que otro aperitivo. Por aquí miren, estaban haciendo unos elotes, unas mazorcas, las ponen aquí como en unas brasas y las calientan. Por aquí hay una sección de jugos. Esta sí es gratis porque viene incluida en el paquete. Pueden agarrar lo que ustedes quieran. Pero miren, no sé si voy a ir a prisión por esto, pero si voy a prisión, el siguiente video no va a salir. Me vendieron una cerveza. Se supone que en estos países árabes está prohibido, pero, ojito, muchas personas van a tener ese interrogante. Sí, está prohibido, pero entiendo yo, y leyendo en algunos artículos, en algunas guías en internet, que en los lugares turísticos no. Así que este, al ser un lugar turístico, pues me la vendieron por acá, chicos. Así que, si no ven el siguiente video es porque al faraón Tutankamón se lo llevaron a prisión por echarse un juguito de tamarindo.
Bueno, ya vimos que terminó el show árabe, la danza del vientre. Sofi, ¿qué te pareció? Ahí yo vi que la Sofi estaba sonriendo con todo. Porque, bueno, para los que no saben, yo estuve en clases de danza árabe varios años, de verdad. Lo he dejado, pero ya lo voy a retomar de nuevo. ¿Cómo sentís que lo hizo la muchacha? ¿Podía o no podía? Sí, bailaba bonito. Pero bueno, miren, después del show les comentaba que este paquete que hemos agarrado nosotros incluye una cena buffet. Ustedes pueden ir a agarrar lo que ustedes quieran. Ahí yo me fui a dar una vuelta, arroz por aquí, vegetales por allá. Habían unas cosas que sinceramente no sabía ni qué eran. Yo me desquicié, agarré lo que más rico se miraba y así quedó mi plato bastante cargado. No sé qué es, pero se ve bueno. Así que dicho esto, chicos, provechito. Y bueno, chicos, nosotros terminamos la aventura del día de hoy conociendo, bueno, más bien cumpliéndole el sueño a Sofi de conocer el desierto. El desierto. ¿Qué te pareció, Sofi? Teniendo esta experiencia del desierto en Dubái. Porque hay muchos lugares donde también se puede conocer el desierto. Sí, yo igual primera vez que veo en vivo, un show de estos de danza. Ajá, está bonito, ¿va? Pero bueno, yo he visto varios, pero sí está bueno. Sofi ha bailado. Sí. Lo he visto. Niño. ¿Qué? Nos despedimos de la aventura de hoy, chicos. No olviden dejar su like, suscribirse. Y como siempre decimos, nos vemos en la próxima. Bueno, y miren que yo venía ya de regreso al hotel con un dolor de pies y sentía como que el zapato lo andaba lleno. Y es que tiene efecto, chicos. Un viaje al desierto, juepuya. No es un viaje al desierto, sí, tu zapato no termina así. Si es que yo me lo sentía bien, como que me apretaba demasiado. Nos vemos en la próxima.